Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. ¿Te gusta este collar multiflores? Precioso, ¿verdad? Pues si quieres saber cómo se hace, quédate a ver el vídeo. Bueno, voy a empezar. Tengo enhebrada la aguja como siempre con 1,5 metros de hilo y voy a enfilar 6 rocallas de color blanco y 2 de color amarillo. Llevamos al final del hilo, hacemos como una especie de circulito y volvemos a pasar de nuevo por todas las cuentas. Una vez aquí juntamos los hilos y hacemos 3 nuditos. Y bueno, pues así me quedaría. ¿Veis? Con este trocito de hilo al final aplicáis aquí una gotita de pegamento, cortáis el exceso y el resto lo quemáis. Pasamos a las 2 siguientes rocallas de color amarillo y vamos a hacer la siguiente serie. Vamos a hacer la primera flor. Enfilamos 2 rocallas de color amarillo, una de color blanco y una de color amarillo. Esta es la serie. Metemos la aguja por el lado contrario de las 2 de color amarillo. Tiramos del hilo y así me quedaría. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y la flor la voy a hacer de 8 pétalos y como podéis ver tengo 4 y con esta 5, por lo tanto me quedarían 3 pétalos de poner, así que enfilamos 3 pétalos de color amarillo y metemos la aguja por la de color amarillo. Metemos la aguja por la rocalla central, ajustamos ahí y pasamos a la tercera rocalla, contamos por arriba 1, 2, pues a la tercera. ¿Veis? Y la siguiente flor digamos que sería pues como una flor mixta, es decir, va a tener pétalos de esta flor, de la flor siguiente que sería entera como esta, y de la de abajo que sería por supuesto de otro color. La siguiente serie vamos a enfilar una gotita, 2 rocallas de color rosa y una de color blanco, primera serie. Metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de la rocalla de color amarillo de la florecita anterior. ¿Veis? Volvemos a pasar de nuevo por las cuentas, por la gotita y por las 2 rocallas de color rosa. Estas 2 rocallas serían digamos los petalitos de la flor que voy a hacer a continuación, pero ahora voy a cambiar de color. ¿Por qué? Porque estas 2 de color azul van a ser los pétalos de la flor que voy a empezar en la siguiente fila, que es en la parte de aquí abajo. Y mirar, voy a meter la aguja por la cuarta de color amarillo. Empezamos 2, 3 y por la cuarta, que sería esta, es por donde meto la aguja. Por la rocalla central y por la segunda de color rosita. Bueno, ¿veis? Siguiente serie que empezaríamos, bueno, aunque ya tenemos aquí 2 pétalos de la de color rosa. Enfilamos 3 rocallas de color rosa y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de la de color rosa. Pasamos a las 3 siguientes rocallas de color rosa.
enfilamos 3 rocallas de color rosa y metemos la aguja por la de color rosa que me queda justo a continuación. Metemos la aguja por la rocalla central, la de color blanco, y por la tercera de color rosa, empezando por aquí arriba, 1, 2, por la tercera. Esto nunca cambia, ¿habéis visto? Exactamente igual que la florecita que he hecho la primera de color amarillo. Digamos que sería una flor entera y una flor pues con pétalos distintos, y de nuevo una flor entera, y ahora sería la misma serie que he puesto aquí de la gotita, es decir, sería una gotita, 2 rocallas de color azul y una rocalla de color blanco que es la central. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de la de color rosa. Pasamos a la siguiente gotita y a las 2 de color azul. Y aquí cambiaríamos el color y cogeríamos 2 verde turquesa y metemos la aguja por la cuarta de color rosa. ¿Veis? Contando 1, 2, 3 por la cuarta. Y tendríamos, por así decir, una flor combinada. Metemos la aguja por la rocalla central, la de color blanco. Tirar del hilo para que os queden bien ajustaditas todas las cuentas y saldríamos a la segunda de color azul. Y bueno, pues la siguiente flor que haría, pues ya te lo está diciendo, las de color azul. Enfilamos 3 de color azul y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo. Pasamos a las 3 siguientes de color azul, estas que acabo de poner. Enfilamos 3 de color azul y metemos la aguja por la siguiente de color azul, que es esta. Pasamos a la rocalla central y por la tercera rocalla, es decir, contamos 1, 2, por la tercera, que es esta, metemos la aguja y la siguiente pues sería de nuevo hacer la de la gotita, es decir, gotita. La siguiente sería las de verde turquesa y una de color blanco que es la rocalla central. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de color azul. Pasamos de nuevo por la gotita y las 2 siguientes rocallas de color verde turquesa, que sería el color de la siguiente flor. Y por ejemplo cogemos las 2 de color rojo y metemos la aguja por la siguiente de color azul, ¿veis? Que sería la cuarta, 1, 2, 3 por la cuarta. Metemos la aguja por la rocalla central y por la segunda rocalla de color verde turquesa, que sería el color de la siguiente flor. Serían 3 de color verde turquesa y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de color verde turquesa. Pasamos a las 3 siguientes de color verde turquesa, enfilamos 3 de color verde turquesa y metemos la aguja por la siguiente de color verde turquesa y se nos terminaría de hacer la flor. Pasamos por la rocalla central y por la tercera rocalla, 1, 2 y 3 de la flor, y haríamos la siguiente, que es la de la gotita. Siempre nos queda una flor entera y una, digamos, pues mixta.
que lleva pétalos de este lado, de la de abajo, y o sea, del lado derecho, abajo e izquierda, y arriba que nos quedaría la gotita. Bueno, pues esto es lo que tenemos que repetir todo el tiempo. Bueno, como podéis ver, tengo hecho un trozo de la pulsera y me he quedado sin hilo. ¿Cómo lo vamos a rematar? Pues sencillamente retrocedemos así entre las cuentas. He terminado, como podéis ver, en la tercera rocalla de la flor de color azul y desde aquí haría la siguiente serie, que sería con la gotita, ¿vale? Bueno, pues sencillamente retrocedemos, siempre acordaros de dónde habéis terminado para que luego cuando pongáis el hilo sepáis que tenéis que ir a ese sitio. Mirad, metemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace una anillita, metemos la aguja por ella y tiramos, repetimos una vez más. Pasamos, por ejemplo, a otras dos cuentas. Y hacemos lo mismo, metemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace la anillita, metemos la aguja o el hilo por ella y tiramos. Repetimos una vez más, metemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace la anillita, metemos la aguja por ella y tiramos. Bueno, y una vez aquí, pues sencillamente vamos pasando por algunas cuentas, así. Y por ejemplo aquí ya podemos soltar el hilo. Bueno, mirad, tengo enhebrada la aguja de nuevo con otro 1,5 metros de hilo y donde he acabado pues metemos la aguja por estas dos cuentas, dejamos un trocito, lo sujetamos así con el dedito para que no se escape, metemos la aguja aquí entre dos cuentas. Se nos hace la anillita, metemos la aguja por ella, tiramos. Pasamos a las dos cuentas siguientes. Así vamos pasando entre las cuentas, siempre en la misma dirección del hilo. Es muy importante, ¿eh? Por ejemplo, aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se nos haría la anillita, metemos la aguja por ella y tiramos. Y repetimos una vez más. Y ya solo pasaríamos a la siguiente rocalla, por la rocalla central, y metemos la aguja por la tercera rocalla para hacer la siguiente secuencia, que sería una 2 por la tercera, que es esta de aquí, que es justo pues donde he terminado la hebra anterior. Y con estos dos trozos pues sencillamente hacemos 3 nuditos, cortamos el exceso y lo dejamos, y al final pues lo terminamos de rematar con una gotita de pegamento y el resto lo quemaríamos. Y sencillamente pues continuamos haciendo el trabajo. Ahora me tocaría pues la gotita, 2 de color amarillo y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de esta rocalla. Así me quedaría. Pasamos por la siguiente gotita. Por las dos siguientes rocallas de color amarillo. Como veis, empezaría pues para hacer la siguiente flor,
que sería de color amarillo, que esta secuencia, como os he dicho, sería pues como mixta, y pondríamos los dos colores de abajo, que serían los de color rosa, y metemos la aguja, mirad, contamos 1, 2, 3 por la cuarta, de color azul de la serie anterior, por la rocalla central, y por la segunda de color amarillo. Y aquí haríamos ya pues la flor de color amarillo, como os he enseñado anteriormente. Bueno, como podéis ver, he terminado pues lo que necesito para el contorno de mi cuello. Son unos 44 centímetros lo que mide esta tira que acabo de hacer. Y voy a enseñaros cómo rematar aquí en este lado y empezar con la siguiente vuelta. He terminado en esta flor de color amarillo y lo que voy a hacer va a ser una anilla para luego poner el cierre. Enfilamos 6 rocallas de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de estas 2 rocallas de la flor amarilla. ¿Veis? Volvemos a pasar de nuevo por todas las cuentas. Bueno, una vez que hemos dado la vuelta de nuevo a esta anilla, vamos a pasar a las 2 siguientes rocallas de color amarillo de la flor amarilla y vamos a salir a estas de color rosa para empezar la fila de abajo. Bueno, ¿veis? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser girar la labor para que nos vuelva a quedar otra vez a derechas, ¿vale? Y vamos a enfilar una rocalla de color rosa porque es la que estamos haciendo, una de color blanca y 2 de color rosa. Esta va a ser la serie. Metemos la aguja por el lado contrario de estas 2 rocallas de color rosa. Esto no va a tener pérdida porque quiero decir que es difícil que os perdáis, porque como el color nos lo va a decir del color que va a ser la flor, por las rocallas que tenemos en la parte de abajo, pues os va a salir perfectamente. Una vez aquí pasamos a la siguiente rocalla. Enfilamos otras 3 rocallas y metemos la aguja por la siguiente rocalla, ¿veis? De color rosa. Ajustamos el hilo y ya me quedaría la florecita hecha. Pasaríamos por la rocalla central y por la tercera rocalla, como antes hemos hecho, contamos 1, 2 por la tercera rocalla. Bueno, ¿veis? Así se haría la primera florecita. Vamos a hacer la siguiente serie. Mirad, estas 2 rocallas de la florecita que tengo arriba equivaldrían a la gotita de aquí. Por lo tanto, voy a meter la aguja por estas 2. Y digamos que la flor que tengo que hacer ahora sería mixta. ¿Qué color tengo que poner? El amarillo, porque va a ser la siguiente flor que haga. Por lo tanto es muy fácil. Enfilamos 2 de color amarillo y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de la rocalla de color rosa de la florecita anterior. Fijaros bien porque esto es muy importante para que no os perdáis. Volvemos a pasar por las de color azul y por las 2 de color amarillo. Y ahora pondría otro color distinto para, digamos, que sería, equivaldría a los 2 pétalos de la flor que me quedaría en la tercera fila. Y el color que me toca es el color azul. Metemos la aguja por la cuarta rocalla. Contamos 1, 2, 3. Cuarta rocalla, exactamente igual que lo hemos hecho antes. Con la diferencia que ahora tenemos que unir las de arriba con las de abajo.
Pasamos por la rocalla central, la de color blanco, y por la segunda de color amarillo. Unimos con las dos siguientes de color amarillo. Esto es muy fácil porque veis, ya tendríamos 4 pétalos de la flor amarilla puesta. Así que pondríamos una de color amarillo y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de la segunda rocalla de la serie anterior. ¿Veis? Pasamos a las dos siguientes rocallas de color amarillo y a la siguiente rocalla. Enfilamos 3 de color amarillo y metemos la aguja por la siguiente de color amarillo. Y ya tendría otra florecita puesta. Pasamos por la rocalla central y por la tercera rocalla de color amarillo. Una vez aquí, como os he dicho, las dos siguientes equivaldrían a la de la gotita. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es una flor mixta, en la que tenemos los 2 pétalos de la flor de arriba, 2 pétalos de la flor de este lado, la de este y la de abajo. Por lo tanto, van a ser 4 colores distintos. ¿Cuál pondría aquí? Pues las de color azul. ¿Por qué? Porque va a ser la flor que voy a hacer a continuación. Así que enfilamos 2 de color azul y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de la rocalla amarilla, ¿veis? Pasamos a las dos siguientes de color naranja y a las dos de color azul claro. Y ahora pues pondríamos el siguiente color, que sería en esta ocasión el verde turquesa, y metemos la aguja por la cuarta rocalla, 1, 2, 3, 4, por la rocalla central y por la segunda de color azul clarito. Aquí pensar que es que intervienen los pétalos tanto de arriba como los de al lado, por lo tanto va a ser lo que tengáis en cuenta. Pasamos a las dos siguientes rocallas. Y solo pondría la de color azul claro y la de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de la segunda rocalla de la serie anterior. Pasamos a las dos siguientes rocallas, a la siguiente, enfilamos las 3 rocallas de color azul claro que me faltan y metemos la aguja por la cuarta rocalla, que sería esta de aquí, o la que tendríamos a continuación del mismo color. Y veis, ya tendría otra florecita hecha. La verdad que es fácil, pero tener en cuenta que os tienen que quedar unidas unas flores de arriba con las de abajo. Entonces es lo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, voy a haceros una más. Pasamos a la siguiente rocalla central y por la tercera rocalla. Pasamos a las dos siguientes rocallas. Aquí me tocaría la mixta porque aquí la tengo entera, por lo tanto tengo 2 de color verde de la flor de arriba, 2 de color azul claro y la siguiente sería la de color naranja. Por lo tanto es muy fácil porque es que te lo va diciendo el color. Enfilamos 2 de color naranja y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de la segunda, ¿veis? Por donde me salía el hilo. Y tiramos, pasamos por las 2 verdes y las 2 de color naranja. Y el siguiente color
sería las de color verde anís. ¿Veis? Y metemos la aguja por la cuarta rocalla, 2, 3, 4 por la cuarta rocalla de la flor de la serie anterior. Siempre las flores constan de 8 pétalos. Metemos la aguja por la flor, por la rocalla central y por la segunda de color naranja que acabo de poner. Pasamos a las dos siguientes de color naranja, enfilamos una de color naranja y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de la segunda, ¿veis? De color naranja, de donde me salía el hilo. Pasamos de nuevo por las rocallas. Como veis, como podéis ver, tengo 2, 4, 5 y me quedan 3 más para que sean 8 pétalos. Metemos la aguja por la siguiente de color naranja y metemos la aguja por la rocalla central y por la tercera rocalla de las de color naranja. Y bueno, pues ya veis cómo va quedando. Es lo que tenéis que ir haciendo. Sabéis que os tiene que quedar una florecita completa y otra que sería mixta. Bueno, como podéis ver, ya tengo la segunda fila hecha y como podéis ver también, aquí tengo una flor menos y aquí también. He terminado cerrando esta de color azul y lo que voy a hacer es pasar así entre las cuentas hasta salir a estas dos de color amarillo. Así que pasamos por la siguiente, por las dos de color rosa de arriba, por las turquesas y por las de color amarillo. Y enfilamos dos de color amarillo, una de color blanco y una de color amarillo. Metemos la aguja por el lado contrario de estas dos de color amarillo. Pasamos a las dos siguientes de color amarillo y enfilaríamos las 3 que nos faltan para completar los 8 pétalos. Veis que tengo 5, metemos la aguja por la de color amarillo y pasaríamos a las verde turquesa, que son estas de aquí. Como podéis ver, ya tendría terminada la florecita. Siguiente flor, ya sabéis que la siguiente flor es mixta. Tengo 2 pétalos de arriba de color verde turquesa, 2 amarillos, me tocaría la de color rosa, es decir, enfilamos 2 de color rosa y la blanca central, metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de esta amarilla, volvemos a pasar por las cuentas, por las de color rosa, y el siguiente color que me toca es la siguiente flor, que es esta, así que tendría que poner rojo. Enfilamos 2 de color rojo y metemos por la cuarta rocalla de la serie anterior, que es la flor de color amarillo. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. Volvemos a pasar por la rocalla central, por la segunda rocalla de color rosa y pasaría ya a las dos siguientes de color rosa para hacer la siguiente flor, que como podéis ver es de color rosa. Enfilamos, ahora ya estas series que voy a repetir son las que vais a repetir todo el tiempo. Enfilamos una rosa y una blanca, metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo, que es esta rocalla de aquí. Pasamos a las dos siguientes y a la siguiente y enfilamos las 3 rosas, que son las que me queda para completar la flor. Metemos la aguja por la siguiente de color rosa,
por la rocalla central y por la tercera rocalla de color rosa. Bueno, ya lo veis, ¿no? Pasamos a las dos siguientes rocallas y aquí haríamos la mixta. ¿Qué nos toca poner? Las dos de color azul, porque son las siguientes para hacer la siguiente flor, igual que esta que es completa, de color azul. Así que dos de color azul y una blanca. Metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de la rocalla de color rosa, ¿veis? Pasamos a las dos siguientes de color rojo. Uy, perdón. Por las de color azul. Y como esta es la combinada, el siguiente color que me tocaría es el color verde anís. Enfilamos dos. Metemos la aguja por la segunda de color rosa, perdón, por la cuarta. 2, 3, 4. Pasamos por la rocalla central y por la segunda de color azul y por las dos siguientes. Y como veis aquí ya tengo la mitad de los pétalos de la flor que me toca, que es la de color azul. Enfilamos una rocalla de color azul y una de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo, que era de esa rocalla. Pasamos a las dos siguientes y por la siguiente. Y ponemos las tres rocallas que me quedan para completar la flor. Y metemos la aguja por la siguiente de color azul. Bueno, pues ya veis que es muy fácil. Pasamos por la rocalla central, por la tercera rocalla, 1, 2 y 3, y por las dos siguientes para unir pues con las anteriores, claro. Aquí vamos entrelazando las de arriba con las de abajo. Bueno, pues ahora me tocaría mixta y bueno, pues así hasta que tengáis terminada esta otra fila. Bueno, como podéis ver ya tengo terminada la tercera fila y he terminado en esta de color azul. ¿Veis? Y ahora lo que voy a hacer es pasar por las cuentas hasta salir a estas dos rocallas de color rosa. Así que vamos retrocediendo y pasando, mirar por las dos siguientes. Por las dos siguientes de color azul. Y ya saldríamos a las de color rosa. ¿Veis? Una vez aquí voy a volver a girar la labor para que me vuelva a quedar a derechas. Y vamos a hacer la última vuelta, ¿vale? Bueno, en esta última vuelta va a haber una pequeña variación. Voy a utilizar las rocallas estas blancas que ponía en medio de las flores, van a ser un poquito más grandes. Y también vamos a poner una rocalla más en las de abajo, es decir, en vez de 8 pétalos va a tener 9. Y lo vamos a hacer de esta manera: enfilamos una rocalla de color rosa, la de color blanco, que es un poquito más grande como os he dicho, y dos rocallas de color rosa. Metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de estas dos rocallas de color rosa. Tiramos del hilo, pasamos a la siguiente rocalla y enfilamos 4 rocallas de color rosa, porque aquí como veis tengo 5 y como os he dicho lleva una más, así que vamos a enfilar 4. Metemos la aguja por la siguiente, ajustamos y bueno, veis, me quedaría un poquito más grande. Metemos la aguja por la rocalla central y por la tercera rocalla, como siempre contamos 2 por la tercera, ¿veis? Metemos la aguja y bueno, pues más o menos así me quedaría la flor. Pasamos a las dos siguientes rocallas. Esta es la mixta, que la vamos a hacer de esta manera.
El color que me toca es el amarillo, así que enfilamos 2 de color amarillo, la rocalla blanca, que es un poco grande, y metemos la aguja por el lado contrario de la tercera rocalla, que era por donde me salía el hilo de la flor anterior. Pasamos a las 2 siguientes rocallas de color verde y a las 2 siguientes de color amarillo. Y mirad, ahora lo que voy a poner es una rocalla de color blanco, una gota y una de color blanco. Esta es la serie. Metemos la aguja por la cuarta rocalla de la flor anterior. Pasamos por la rocalla central y por la tercera rocalla, 1, 2, 3 de color amarillo. Bueno, ¿veis la variante? Aquí en lugar de 8 pétalos tendría 9 y aquí tiene esta variante. Así nos va a dar un poquito más de apertura en la zona inferior del collar. Pasamos a las 2 siguientes rocallas. Enfilamos una rocalla de color amarillo y la de color blanco, que es de 3 milímetros. Metemos la aguja por la segunda amarilla de la serie anterior. Pasamos a las 2 siguientes, a la siguiente de color amarillo y enfilamos las 4 rocallas, porque como os he dicho, ahora lleva una más, y metemos la aguja por la amarilla del lado contrario, pero bueno, para cerrar la flor. ¿Veis? Pasamos por la rocalla central y por la tercera rocalla de color amarillo. Pasamos a las 2 siguientes, que son estas de color rojo. Tendría que poner las 2 azules, así que enfilamos 2 de color azul claro y la rocalla de color blanco. Metemos la aguja por el lado opuesto de la tercera rocalla de color amarillo de la flor anterior. Pasamos de nuevo por las 2 rojas y por las 2 azules claritas. Y volvería a poner esta serie, es decir, rocalla, gotita y rocalla. Y metemos la aguja por la cuarta rocalla de color amarillo, ¿veis? De la flor anterior. Y bueno, pues esto es lo que tenemos que ir haciendo. Como podéis ver, lo único que tenéis que tener en cuenta que esta rocalla es un poco más grande, que son igual que estas dos que estoy poniendo aquí al lado de las gotitas, y que la flor en vez de 8 pétalos es de 9. Y bueno, pues simplemente es lo que tenéis que ir haciendo. Pasaríamos por la rocalla central y por la segunda rocalla de color azul, que sería la tercera, 1, 2 y 3, y pasaríamos a las 2 siguientes de color azul claro, y me tocaría hacer la flor de color azul claro. Como podéis ver, ya tengo los 4 pétalos puestos. Bueno, pues esto es lo que tenéis que ir haciendo: una flor, otra flor mixta, pero bueno, con esta terminación. Y bueno, pues así hasta el final, y rematáis el hilo. Y bueno, yo lo voy a hacer y cuando lo tenga vengo y os enseño a poner el cierre. Bueno, como podéis ver, ya lo tengo terminado y rematado, y lo que tengo que poner es el cierre. Cogemos el mosquetón, una de las anillas, como veis ya le tengo puesta otra. Abrimos, metemos por la otra anilla y por una de las anillas del collar y cerramos. Y por el otro lado lo mismo. En la cadena, como podéis ver, he puesto una mariposa, un dije de mariposa muy chiquitín. La verdad que es una monada. Cogemos la otra anilla, abrimos, metemos por el otro extremo, ponemos la cadena
y cerramos. Y bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué collar tan súper precioso y vais a estar súper guapas con él. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!